Invocamos tu nombre, Señor, en tu casa tu rostro buscaremos. Después de que tuvimos el campamento infantil, allá por el mes de noviembre, normalmente mi hija y yo oramos en las noches y usamos dos textos. El primer texto dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, el Salmo 23. Y el otro, en paz me acostaré y así dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Pero después del campamento, mi hija empezó a usar otro pasaje que ya lo usamos también en la noche, cuando nos vamos a dormir. Y este se encuentra en Génesis, capítulo 12. Y justamente de ese texto, hermanos, Dios ha puesto que comparta con ustedes en esta mañana. Génesis 12, versículos 2 y 3. Dice la palabra del Señor: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y a partir de ese campamento fue que mi hija empezó a usar ese texto. Y cada noche, hermanos, repetimos ese texto junto con los otros dos que ya orábamos cuando todavía no se acercaba el campamento infantil que tuvimos. Y Dios me puso en esta hora a compartir acerca de ese texto. Haré de ti una gran nación. Es una promesa y una bendición que Dios le da a Abraham. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. La palabra hebrea que se traduce como bendición es beraka. Y significa, beraka significa el otorgamiento de un bien. Es lo que significa la palabra hebrea beraka o bendición, que Dios otorga un bien, o cuando alguien bendice a otra persona, le estás otorgando un beneficio, le estás otorgando algo bueno a esa persona, lo estás bendiciendo. Por eso es importante el bendecir, amados hermanos. En ese sentido, encontramos en la Biblia, hermanos amados, a un Dios deseoso, que tiene un anhelo grandísimo de otorgarnos a sus hijos un beneficio, de otorgarnos a su pueblo sus beneficios, sus bendiciones. Este sentir de Dios de darnos y llenarnos de bendiciones lo encontramos desde el principio de la Biblia. Desde la misma creación encontramos este deseo de Dios de bendecirnos. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, las palabras que le dice en Génesis 1:28, dice la palabra del Señor, que el Señor los bendijo y les dijo, ¿cuál era el deseo de Dios? El otorgamiento del bien de Dios para
para esa gente, para Adán y para Eva, les dijo: fructifiquen y multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla, y señoreen sobre los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y a partir de esa bendición, el ser humano se convirtió en un administrador de este planeta, hermanos. El hombre que Dios creó sojuzga toda la creación de Dios. Dígame usted si no es cierto. El ser humano está por encima de cualquier especie de animal sobre la tierra. Bueno, tan arriba está que hasta algunos los hemos llevado a la extinción. Entonces, estas palabras con las que Dios bendijo a Adán y Eva, tuvieron su cumplimiento. Lo estamos viendo. Y luego también dice: multiplíquense y llenen la tierra. Y vaya que le hemos obedecido al Señor, ¿verdad? Especialmente los chinitos y los de la India. Tomaron muy en serio esa palabra. ¿Se acuerdan de los abuelos nuestros que tenían como los tamales de a una docena, ¿va? Media docena y una docena? Ya las familias más de esta época, pues ya no nos arriesgamos con tantos hijos. Deseamos tener menos de los que tenían nuestros abuelos. Pero esa bendición con la que Dios bendijo a Adán y a Eva tuvo su cumplimiento. Amados hermanos, ¿por qué tuvo su cumplimiento? Porque el deseo de Dios para ti y para mí es bendecirnos. Es bendecirnos. ¿Y qué mayor prueba de ello tenemos? De la intención de Dios con nosotros. ¿Qué mayor prueba quieren ustedes? ¿Qué mayor prueba quieren ustedes? ¿Qué mayor prueba queremos nosotros, hermanos? De que la intención de Dios es bendecirnos. Si esa prueba nos las mostró cuando envió a su Hijo Jesucristo al mundo. ¿Habrá alguna prueba más grande que tú y yo necesitemos de Dios? De que tiene la idea y la intención y el deseo de bendecirte. ¿Habrá una prueba acaso más grande que entregar a un hijo propio para ser martirizado y muerto por usted y por mí? ¿Usted sería capaz de hacer eso? ¿De entregar voluntariamente a un hijo suyo para que sea martirizado? Yo no sería capaz. La mayor prueba del deseo de Dios de bendecirte fue su Hijo Jesucristo muriendo en la cruz del Calvario. Lo que me extraña es que a veces nosotros queremos muchas pruebas, ¿verdad? Y si no me da el trabajo que yo quiero, entonces Dios no me quiere. Ya hizo lo más que podía haber hecho por ti. Hizo lo más grande y nos dio la prueba de amor más grande que nos podía haber dado, hermanos. Entregar a su Hijo Jesucristo por nosotros. Fíjese lo que dice en la Biblia en Romanos 8:32. Abra su Biblia, por favor, en Romanos 8:32, y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor en este pasaje. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: el que no escatimó ni a su propio Hijo. Vamos a leerlo todos juntos porque es un pasaje muy importante, hermanos, que quiero que se quede grabado en tu mente y en tu memoria. Vamos a leerlo todos juntos.
el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? El que no tuvo consideración ni siquiera por su propio Hijo, ¿cómo no querrá darnos sus bendiciones? ¿Necesitas alguna otra prueba de amor más grande? No existe. No existe. La prueba de amor más grande ya la hizo Dios. La prueba de amor más grande de Dios hacia ti no es que te sane de tu enfermedad, aunque si es su voluntad de Dios hacerlo, lo va a hacer. No es darte el trabajo que tú deseas. No es que todo te salga bien en esta vida y que no tengas ningún problema y ningún conflicto. La mayor prueba de amor es que entregó a su Hijo Jesucristo por todos nosotros. Y si alguien es capaz de entregar a su propio Hijo por los demás, por nosotros, ¿cómo no será capaz de entregarnos lo demás? ¿Habrá algo más grande en esta vida que un hijo? Si es capaz Dios de entregar a su propio Hijo, ¿usted cree que no sea capaz de entregar cosas más sencillas y más simples? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí, hermanos amados. El problema, hermanos, es que en nuestra mente del ser humano tenemos una naturaleza caída, tenemos una mente, dice la Escritura, reprobada. En Romanos capítulo 1, la mente del ser humano es una mente reprobada. Y la mente de los hijos de Dios, de los cristianos, es una mente que viene de sacar puros ceros en las calificaciones espirituales. Al momento de recibir a Cristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento, ¡fum!, Dios nos exentó. Pero el Señor sigue trabajando aquí para renovar nuestra mente. Por ahí se dice en Romanos capítulo 12 que no nos conformemos a este mundo, sino que nos transformemos por medio de la renovación ¿de qué? De nuestro entendimiento. Entonces el trabajo que Dios quiere hacer con nosotros es renovar nuestro entendimiento, nuestra manera de comprender las cosas, para que nosotros podamos comprobar que la voluntad de Dios para ti es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios para ti? Como les comentaba hace un momento, el problema es que nuestra mente, en la mente del ser humano reprobada, es arrastrada muchas veces a solo ver a un Dios que castiga. Esa mente limitada de ver solamente a un Dios que reprende, a un Dios que castiga, a un Dios que es duro, a un Dios que trae juicio. Ciertamente tenemos a ese Dios también, pero el amor de Dios y las bendiciones de Dios son mucho más grandes que su deseo de castigarnos y de enjuiciarnos. Pero en la mente de muchos cristianos, especialmente cuando estamos pasando por pruebas, nada más tenemos la concepción de un Dios duro, de un Dios de disciplina, de un Dios de juicio, de un Dios que castiga. Esa mente distorsionada de Dios, esa concepción distorsionada de Dios, de que Dios es un Dios más de juicios que de amor, de misericordia y de bendición, perdón, es lo que llevó
a este hombre a decir en Mateo 25, 23. Abra su Biblia en ese pasaje, por favor. Mateo 25, 23. Le llevó a este hombre a declarar las siguientes palabras. Perdón, el versículo 24, hermanos. Dice: pero llegando también el que había recibido un talento, dijo: Señor, escuche bien lo que dice en la palabra, Señor, te conocía. A ver, ¿qué es lo que esta persona conocía de Dios? La persona a la que el Señor le entregó un talento, porque a otro le entregó 5, a otro le entregó 3, pero la persona a la que se le entregó un talento, que no lo multiplicó, que no lo trabajó, que no dio fruto de ese talento, fíjese a qué Señor conocía. Te conocía que eres, ¿qué? Hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. La concepción de su Señor, de este hombre, era: mi Señor es duro, mi Señor hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, a la hora que Él quiere. Esa concepción de su Señor le llevó a: mejor lo escondo y te lo entrego, aquí tienes lo que es tuyo. Y el Señor le responde más adelante y le dice: a ver, si tú me conocías así, si tú tenías la idea de que yo era así, que yo era un Señor, que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí, entonces con mayor razón debías haber dado dinero a los banqueros y haberlo multiplicado y entregarme lo que te di con los intereses. La mentalidad de esta persona de conocer a un Dios así, duro, un Dios inflexible, un Dios de reglas, lo llevó a no invertir su talento. Esta es la concepción que muchos cristianos tienen de su Dios. Un Dios inflexible, un Dios duro, un Dios castigador, un Dios de juicios. Le repito, claro que también Dios es un Dios de juicio. También es un Dios de castigo. También el Dios que tenemos es un Dios de disciplina. Pero mire, si yo platico con ustedes y les digo: vamos a fingir una conversación que yo tengo con alguna otra persona, y le digo: eres un inútil, yo voy a ser muy disciplinado contigo y no te voy a dar permisos para nada, y si haces algo malo te voy a castigar, y cuidadito con que hagas esto, pero te amo mucho. ¿Qué se le va a quedar más a usted? ¿Lo primero o el te amo mucho? A ver, dígame, ¿qué se le va a quedar más a usted? Lo primero. Uno de los errores de los cristianos es que decimos: Dios es un Dios de juicios, Dios es un Dios de castigo, Dios es un Dios de disciplina, Dios es un Dios duro, Dios es un Dios que siembra que ciega donde no esparció. Ah, pero Dios te ama. ¿Qué es lo que más se le queda a la gente? Ay, tengo un Dios bien duro. ¿Sabe cuántas veces aparece en la palabra aproximadamente la palabra bendecir o la palabra veraca? Y su significado también en griego, aproximadamente 3,000 veces. Todos sus derivados de la palabra bendición aparece aproximadamente 3,000. Escuche bien el número.
3,000 veces en la Biblia aproximadamente Dios te quiere comunicar que te quiere bendecir. ¿Cuántas veces? Aproximadamente. No terminé de contarlas bien. La concepción de este hombre de un Dios duro, inflexible, lo llevó a no invertir su talento. Lo llevó a no desarrollar fruto. Vamos a ver otro ejemplo más de este ejemplo que les estoy poniendo. Y vámonos, hermanos, por favor, hasta el Evangelio según Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Es la parábola del hijo pródigo. Toda esta parábola aparece entre los versículos 11 hasta el 32, pero no lo vamos a leer todos esos versículos, vamos a leer solamente algunos. Versículo 11 dice: también dijo un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. Versículo 13: no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. ¿A dónde se fue este joven? Lejos, a una provincia apartada, lo más lejos que se pueda de su padre. Yo puedo inferir, hermanos, como hijo que tuve la oportunidad de vivir en la casa de mis padres, y todos ustedes, la mayoría también tuvo esa oportunidad de vivir bajo la cobertura de sus padres, yo puedo inferir en este muchacho una cosa. Lo primero que puedo inferir en este muchacho es que era un adolescente. Los papás que tienen hijos adolescentes me podrán dar la razón. Papá, dame los bienes que me corresponde. Yo ya sé vivir mi vida, pa. No me tienes que decir cómo hacer las cosas. Miren, a lo mejor ustedes le están dando codazos a sus hijos adolescentes, pero acuérdense que también usted fue adolescente. No me tienes que decir cómo vivir mi vida. Yo ya sé lo que tengo que hacer. Yo puedo inferir acerca de este joven. Lo primero es que era un adolescente. Lo segundo que puedo inferir de este muchacho es que no le gustaban las reglas y las disciplinas de su casa. ¿A cuántos les gustan las reglas y las disciplinas del hogar? ¿O a cuántos estaban siempre de acuerdo con lo que sus padres decían? Cuando les dicen, no llegues después de esta hora, por favor no llegues, ¿qué es lo primero que dicen? ¿Y por qué? Si mis amigos también llegan más tarde, ¿por qué yo no? Desde chiquitas las criaturas ya están respingando por cualquier cosa que uno les dice. No les gustan las reglas. Y de adultos ni se diga. A lo mejor usted dice, ya me salve. Ni se diga. Es más, los adultos somos más difíciles que los propios niños. A veces. La mayoría de las veces. Porque a los niños les aplicas un castigo, les aplicas una corrección, y al rato se les olvida, hermanos. ¿Verdad que sí? Te abrazan te vuelven a abrazar con todo el cariño del mundo y te dan besitos. Pero disciplina a un adulto y no lo ves en un año. ¿A poco no? No nos gusta.
inferir que a este joven no le gustaba la disciplina que había en la casa de su padre. Por eso pidió por adelantado que le diera la parte de la herencia, de los bienes que le corresponden. ¿Por qué? Porque tenía la cosmovisión también de que su padre, en la casa de su papá, había pura disciplina. Es que en la casa son puras reglas. En la casa no puedo hacer lo que yo quiero. Mejor adelántame la herencia, papá, y me voy lo más lejos que se pueda de tu casa. Y ahí, ahora sí, te voy a mostrar que yo sé vivir mi vida correctamente. Bueno, pues la parábola nos demuestra que no supo, vivió todo, perdió todos sus bienes viviendo, usándolos de una manera equivocada, y todo lo que su padre le adelantó lo desperdició. Porque la cosmovisión de este hijo es que en la casa de mi papá hay mucha disciplina. Otro ejemplo más del que les puse hace un momento. Mi papá es un Dios duro, inflexible, de reglas, y yo mejor me voy de mi casa porque allá en mi casa no hay tantas reglas. Fuera de mi casa puedo hacer lo que yo quiera. Pero ¿qué les parece el otro hijo? Pocas veces hablamos del otro hijo, ¿verdad? ¿Qué les parece el otro hijo de este hombre? El otro hijo se molestó porque después de que el primer hijo gastó todo lo que tenía, reconoció su error, y cuando regresa después de haber reconocido su error, su padre le recibe con amor y con los brazos abiertos y con fiesta, porque su hijo se había perdido y ahora regresaba. Y el segundo hijo, que no se había ido de la casa, escuche bien las palabras de este segundo hijo, hermanos, porque nos va a hablar mucho de lo que estamos comentando el día de hoy. Versículo 25. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino, llegó cerca de la casa. Estamos en Lucas 15. Y oyó la música, las danzas. Versículo 26. Y llamando a uno de sus criados, le preguntó qué era aquello. ¿De dónde venía este segundo hijo? De la chamba. Y escuchó cuando iba acercándose a la casa que había una pachanga en la casa de su papá, y no le avisaron. Versículo 27. Y él le dijo: tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar un becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué su padre le hizo fiesta? Porque le recibió bueno y sano. ¿Qué pasó con este muchacho? Versículo 28. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Escuche bien, usted, papá, y yo como papá le hemos a veces rogado a nuestros hijos: ándale, hijito, y ándale, y ándale, y ándale, y ándale, y ándale. Salió su padre y le estuvo rogando: por favor entra, por favor entra. No entro, y no entro, y no me vas a hacer entrar, y no entro, y ¿por qué no entro? Versículo 29. Este joven le respondió a su padre y le dijo, fíjese lo que le dijo: he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás. Aquí viene lo interesante.
y nunca, ¿qué? Y nunca me has dado un cabrito para gozarme con mis amigos. Lo voy a poner en el contexto normal. Señor, yo voy a la iglesia, yo soy cristiano, yo diezmo, yo voy a la escuela dominical, yo me congrego en las células y te sirvo, Señor, aparte, y no eres capaz de darme el carro último modelo que estoy pidiéndote. Lo pongo en el ejemplo del carro de último modelo, pero hay otras circunstancias en la vida que nosotros pensamos que ese Dios duro al que le servimos y el que estamos con Él no obra recíprocamente con nosotros cuando nosotros le servimos y estamos con Él y somos muy buenos y nos portamos bien. La concepción de este hijo es: Señor, nunca te he desobedecido, es decir, yo soy muy bueno y tú eres bien injusto conmigo. ¿Se está escuchando? La concepción que vimos hace un momento también de Mateo, del pasaje de Mateo 25, en donde te conozco que eras un Dios duro, inflexible. Señor, yo soy muy bueno y tú nunca me has dado nada, nada, Señor. Ni un cabrito me has dado para gozarme con mis amigos. Otra vez encontramos este concepto del Dios injusto, del Dios duro, del Dios inflexible, del Dios de disciplinas. ¿Y qué le contesta el Señor? ¿Qué le contesta su padre? Bueno, más adelante su hijo le sigue diciendo, no que hago aquí el reclamo, le dice, pero cuando vino tu hijo, ni siquiera le llamó por su nombre a su hermano, que ha consumido tus bienes con rameras, no se lavó la boca. ¿Cómo, cuando escuchamos a este hijo hablarle a su padre, cómo puede percibir que se encontraba este muchacho? Pero bien enojado. Enojado, celoso, con envidia. Mas que ha gastado todos tus bienes que tú le diste con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de su padre? Hijito, no me estás entendiendo bien quién soy para ti. Pues ¿quién soy para ti? Tú siempre estás conmigo. La mayor bendición de este muchacho era que siempre había gozado de la protección y la cobertura y el cuidado de su padre, pero que él no estaba en ese momento valorando porque estaba enojado, porque su Señor no le daba lo que él quería cuando él quería. Hijito, tú siempre has estado conmigo. Yo siempre te he cuidado, yo siempre te he protegido, yo siempre te he dado cobertura, yo siempre te he dado alimento. Y todas mis cosas son tuyas. Todo lo que tengo es tuyo. Lo que hace este padre es impregnar en la mente de este joven cuál debía ser la cosmovisión correcta de él como padre. A ver, estás desubicado, hijito. Estás viendo por aquello que no te he dado y te olvidas de todo aquello que ya te di y que es tuyo. Entonces, hermanos, esta cosmovisión del Dios de juicios,
del Dios de castigo, del Dios de disciplina. Es una visión medianamente bien, pero no es la visión completamente correcta de Dios. ¿Estamos aquí, iglesia? Esta cosmovisión del Dios así es la más grande arma de los ateos en contra de Dios. Si usted platica con un ateo, él le va a decir, a ver, ¿cómo que me explicas un Dios de amor? Si aquí en la Biblia se menciona que mató a los pueblos, aquí se menciona que mandó a matar acá se menciona que mandó a matar allá, acá se menciona de un Dios que va a enviar a los que no crean en él al infierno. Eso es lo que te contesta un ateo. Una conversación con un ateo, esas son sus respuestas. Esa es la cosmovisión que los ateos tienen de Dios, a un Dios de juicios y de castigos. Esa misma naturaleza pecaminosa que existe en nosotros, que tendemos a ver la parte negativa y perder de vista todos los beneficios. Creo, hermanos, que la iglesia tiene una tendencia a polarizarse e irnos a los extremos. En los años 70 surgió una teología que se llama la teología de la liberación. La teología de la liberación radicó en que algunos hermanos, principalmente de Sudamérica, de algunas regiones de Sudamérica, se levantaron en armas en contra del mal gobierno. Y luego surgió otro polo de los cristianos diciendo, no, nosotros no tenemos por qué agarrar las armas en contra del gobierno. Pero el otro polo dijo, nosotros no tenemos nada que hacer con la política. Es decir, nos polarizamos de un extremo a otro. Hay unos hermanos de la iglesia, de las iglesias cristianas, que usan desordenadamente los dones espirituales. Especialmente el uso de hablar en lenguas de una manera desordenada. No digo que no exista. Yo tengo el don de hablar en lenguas, se los he dicho a varios de ustedes. Y de profetizar de una manera inadecuada. Y entonces otra parte de la iglesia cerró las puertas a los dones espirituales. Es decir, de un extremo se polarizaron al extremo opuesto otros hermanos de las iglesias. Surgió en los años 90 la teología de la prosperidad, que actualmente es muy popular y se predica en todo el mundo, donde habla y dice, si tú tienes a Cristo en tu corazón, todo te va a salir bien, no tienes por qué sufrir enfermedades, tus trabajos van a ser prósperos siempre vas a prosperar, no te va a pasar ninguna cosa mala mientras tú estés bien con Dios. Si tú te enfermas o pierdes el trabajo, pierdes el empleo, quiere decir que algún pecado cometiste. Esa es la teología de la prosperidad. Es decir, la iglesia tiende a irse a los extremos. Y lo mismo sucede con las bendiciones y las maldiciones y el castigo y el juicio de Dios, hermanos. En la iglesia, en la Biblia encontramos a un Dios de bendiciones desde Génesis hasta Apocalipsis. En la Biblia encontramos a un Dios que te quiere bendecir, que está deseoso de otorgarte un bien a ti, iglesia, a mí. ¿Por qué? Porque soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Entonces Dios tiene el deseo de bendecirte. ¿Cuántos dicen amén? El anhelo ferviente de Dios es otorgarte sus bendiciones y que tú puedas disfrutar y yo podamos disfrutar de las bendiciones de Dios, sin perder en cuenta que también dentro de las bendiciones también Dios castiga, también Dios disciplina porque nos ama.
También Dios es un Dios de juicios, porque es justo. Pero lo más importante y el énfasis principal de Dios no es enjuiciarnos, no es disciplinarnos, no es castigarnos. El énfasis principal de Dios es bendecirte. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera ¿qué? Salvo por Él. ¿Sí me explico? El deseo de Dios al enviar a Jesucristo no es condenar a todos, es bendecir a todos. El deseo de Dios, entonces, hermanos amados, es bendecirte. En este contexto es que Dios le habla a Abraham y le dice: haré de ti una gran nación, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Escuche bien estas palabras: y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. El deseo de Dios para Abraham, que le creyó a Dios, el deseo de Dios para Abraham al haberlo sacado de la tierra prometida, de la tierra en donde él vivía, y traerlo, sacarlo de ese lugar, era llevarlo a una tierra prometida, era bendecirlo. El deseo que Dios tiene para ti, hermano amado, es bendecirte. Y si para bendecirte Dios te tenga que quitar ese trabajo donde estás y darte otro, lo va a hacer, porque el propósito de Dios no es castigarte, es bendecirte. Y si para bendecirte Dios tiene que permitir que pasemos por una enfermedad, lo va a hacer con tal de bendecirte. El decirle yo esto a ustedes, hermanos, ¿no creen que es fácil para mí? Yo he sufrido persecución por causa de mi creencia. Cuando vivía en Sabinas, estuvo siguiéndome una patrulla, tuvimos una campaña, porque ahí no existía una iglesia metodista. Entonces un hermano que es un payasito dijo: vamos a hacer una campaña en la plaza. Yo pedí los permisos correspondientes y hicimos una campaña en la plaza, y todos los folletos que se entregaron tenían mi dirección y mi teléfono y mi nombre. Y al día siguiente me hablan de una estación de radio de Sabinas para decirme, no sé si la hermana Gloria vivía por ahí en aquellos años, de una estación de radio para decirme que había unos payasitos que se estaban volando niños y que qué onda conmigo. Imagínense, en el noticiero de las 7 de la mañana, yo todavía estaba dormido, contesto el teléfono porque están hablando y que seguramente uno que se convirtió a Cristo, y hablamos de la radio solamente porque queremos saber quién es usted, porque hay payasitos que se están volando niños aquí en Sabinas y queremos saber quién es. Entonces yo les dije: bueno, pues si quieren tenemos una entrevista. Entonces en el noticiero principal de las 3 de la tarde, allí tuvieron una entrevista conmigo. En ese momento habló muchísima gente, unos apoyando, otros diciendo que se vaya. Y luego durante un mes me estuvo siguiendo una patrulla afuera del departamento, en el cuartito donde yo vivía, estuvo una patrulla afuera. Yo salía y la patrulla iba atrás de mí. No me podían hacer nada porque no había ningún cargo en mi contra, ninguna denuncia. Pero yo vivía solo. Detrás de mí había un terreno baldío enorme. Delante del cuartito donde vivía había un terreno enorme. Al lado había una casa abandonada y al otro lado había una casona que no les digo quién era. Y salía de mi casa y venía la patrulla atrás de mí siguiendo. Ya sabía que iba a estar ahí. Durante un mes y medio aproximadamente. Yo llegaba a mi casa y le decía: Señor, para esto. Yo he perdido a seres queridos, y ustedes lo saben.
Si les digo que Dios quiere bendecirnos, es porque Dios quiere bendecirnos. No es porque no he vivido cosas difíciles en mi vida. He sufrido escaseces también. He sufrido enfermedades también. Pero aún así tengo la convicción de que Dios desea bendecirnos, bendecirme a mí y bendecirlos a ustedes. Y que lo que Dios permite que sea quitado de tu vida o que pases no es más que una parte del camino de lo que Dios tiene reservado para ti. Porque esta leve tribulación momentánea no tiene comparación con el eterno peso de gloria que vendrá sobre aquellos que aman y glorifican el nombre del Señor. Así que lo que has vivido y lo que has experimentado y las situaciones difíciles de tu vida no es porque tengas a un Dios duro, inflexible, de disciplinas y de juicios. Es porque Dios te está encaminando a la salvación eterna y a bendecirte eternamente. Amén, iglesia. Ese es el deseo primordial de Dios para ti. Es el deseo primordial de Dios para mí. Bendecirnos. Dios permitirá que en el camino enfrente situaciones duras, pero Él no ha quitado su objetivo de ti, bendecirte. Dios le dijo a Abraham: haré de ti una gran nación y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Pero durante 25 años no tuvo ningún hijo. Bueno, sí tuvo un hijo que se llamó Ismael, de Agar. Pero el hijo de la promesa no lo tuvo hasta después de 25 años. Porque su esposa era estéril y porque ya eran viejos. Entonces, ¿usted cree que las situaciones de la vida difíciles son impedimento para que Dios te bendiga? Pues no. No son impedimento para que Dios te bendiga. Las enfermedades son un impedimento para que Dios desee derramar sobre ti lo que Dios quiere derramar sobre ti, que son bendiciones. No es cierto, no son impedimentos. Amados hermanos, en esta hora yo quiero bendecirlos en el nombre de Jesús. El Señor quiere bendecirnos en esta hora en el nombre de Jesús. Nunca debemos de perder de nuestra mente que Dios es un Dios de juicios. Es cierto, hermanos. Nunca debemos de perder de nuestra mente que Dios es un Dios de disciplina. Jamás. Pero parece que lo que más tenemos en nuestra mente es un Dios así. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Yo a algunos les he llamado la atención, les he dicho: hermano, Dios es un Dios de castigos, es cierto. Pero nunca voy a hacer énfasis en el Dios de castigos antes de hacer énfasis en el Dios de misericordia y de amor y de bendición. Este concepto es el que a veces lleva a los niños a arruinarles la vida. Porque los papás nos las pasamos diciéndole en todo lo que se equivocan, en todos los errores que cometen, todo lo malo que hacen. Y pocas veces le decimos: te amo. O nos la pasamos una hora dándole un sermón de la disciplina y de lo que debe hacer, y nada más mencionamos: pero te amo, no se te olvide. El Dios que está aquí, el Dios al que tú recibiste, es un Dios de bendición. Hermano, te pido que te pongas en pie, por favor. Vamos a leer Génesis 12, versículo 2. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Y haré de ti nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás de bendición.
Si tú lees este libro, tú encontrarás que está lleno de promesas y de bendiciones para ti. Déjame orar por ti, hermano. Yo quiero que en esta hora el Espíritu Santo haga algo en nuestra vida y que nos cambie ese concepto del Dios duro, inflexible. Este no es el libro de los juicios de Dios, es el libro del amor de Dios, pero también trae juicios para aquellos que no le obedecen. Por eso a muchos tampoco les gusta Apocalipsis, porque y todo esto va a pasar y todo eso es lo que va a hacer Dios. Que no hemos leído todas las bendiciones que Dios tiene también para sus santos, que le aman y que le guardan y que guardan sus caminos. Te invito a que cerremos tus ojos, hermanos. Cierra tus ojos, por favor. Déjame orar por ti. Señor, aquel hombre dijo, sabía que eras un Dios duro, conocía que eras un Dios duro. Esa era la cosmovisión que él tenía de su Señor, a un hombre duro. Esa cosmovisión le llevó a guardar el talento que tenía. La cosmovisión equivocada del hijo pródigo le llevó a querer salirse de las reglas de la casa de su padre para vivir lo más lejos posible de él. Y la consecuencia fue que desperdició todo. Esa idea de aquel otro muchacho que estaba enojado con su padre porque nunca le había matado un becerro o un cabrito para festejar con sus amigos, y que estaba molesto porque su padre lo había hecho con el otro hermano, lo llevó a molestarse con su padre de una manera tremenda y también a hacerlo con su hermano. Y tú, en tu amorosa gracia, te acercaste a él y le dijiste: hijito, yo siempre he estado contigo, tú siempre has estado conmigo, y todo lo que tengo es tuyo. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con él todas las cosas? Señor, tú eres un Dios de bendición también. Tú eres un Dios de amor y de misericordia, sí, también de juicios, sí, también de disciplinas. Pero lo que más te define no es la disciplina, no es el juicio. Lo que más te define es tu amor. Lo que más define tu personalidad es el amor, porque por amor enviaste a tu Hijo al mundo. No lo enviaste con el propósito de que el mundo fuera condenado. Lo enviaste con el propósito de que el mundo sea salvo a través de tu Hijo. Señor, yo te ruego en esta hora que abras el entendimiento de todos nosotros. Quites de nosotros la cosmovisión de ese Dios inflexible, duro, y ponga, Señor, en nuestras mentes y en nuestros corazones la cosmovisión correcta de quién eres tú, Señor. Que engrandezcamos el amor, la misericordia, el perdón y la bendición que tienes hacia nosotros por sobre los juicios y el castigo, Señor, y la disciplina. Tú eres un Dios bueno
Eres un Dios justo, eres un Dios santo. Tú eres un Dios que me ama. Eres un Dios que me has demostrado. Me has mostrado la mayor prueba de amor que alguien puede tener, que es el haber enviado a tu Hijo Jesús en la cruz del Calvario. Señor, pon en nosotros la cosmovisión correcta de ti. Imprime en nuestra mente y en nuestro corazón la cosmovisión correcta de tu persona. La cosmovisión correcta de quien tú eres, Señor. Señor, yo bendigo a esta iglesia. Yo bendigo a esta iglesia, Señor, con salud en el nombre de Jesús. Yo bendigo, Señor, a esta iglesia con el otorgamiento de tu salud, Señor, en el nombre de Jesús. El bendecir significa el otorgamiento de un bien. Yo bendigo a esta iglesia, Señor, con fruto de labios que confiesen tu nombre. Yo bendigo a esta iglesia, Señor, con mucho fruto espiritual para ti. Yo bendigo a esta iglesia con dones espirituales usados de la manera correcta y en el temor tuyo para edificación de la iglesia. Yo bendigo a esta iglesia, Señor, en el nombre de Jesucristo, con familias completas. Yo bendigo a esta iglesia, Señor, con provisión, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por la mayor prueba de amor que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Te bendecimos y te adoramos por siempre. Amén. Y amén. Dios les bendiga. Bendeciremos tu nombre, Señor. En tu casa tu rostro buscaré.